Continuamos hablando acerca del purgatorio, según las meditaciones, según lo que vio la Beata Catalina Emmerich. Continuando con cómo es el purgatorio. Dice Catalina: hay en el purgatorio un espacio oscuro y muy vasto, dentro de un mundo de tinieblas, y en él muchos círculos. Allí las almas se encuentran en privaciones y penas que necesariamente derivan de sus terrenas imperfecciones y faltas. Los espacios en que se encuentran son turbios, como envueltos de tinieblas, a veces más claros, húmedos, secos, fríos, sofocantes, ardientes, y también diversos en luz y color. He visto allí, no obstante, la vislumbré de amarillenta luz matutina. Los niños estaban próximos al borde de aquel círculo. Los no bautizados sufren mucho más a causa de su correlación con los pecados y la impureza de sus padres. Los bautizados están libres y limpios. No se puede ayudar a aquellas almas sino por medio de la gracia, la meditación, la oración, las buenas obras, los méritos de los santos y con los frutos que pueden derivarse de alguna buena cualidad espiritual y de la vida terrena de las almas mismas. Si alguna de estas almas pudiera venir de nuevo a la tierra, aunque fuera por un cuarto de hora, podría cancelar mucho de castigo en el purgatorio, ya que aquí, con leves sufrimientos, aceptados con paciencia ante Dios y en unión con Él, se saldan grandes deudas de purgatorio. He recorrido muchas veces el purgatorio en compañía de los santos. Los lugares de expiación no están en un mismo espacio, sino en varios diferentes, y hay que ir de unos a otros. Los santos se acercan fácilmente a mí. Tienen un pedestal como una nube luminosa que se mueve con ellos. Estos pedestales son de diversos colores, según la clase de consuelo que los santos han procurado con sus obras mientras vivían. Siempre debo andar por caminos tristes, pero acepto este trabajo en expiación de los pecados de las benditas almas y voy orando por ellas. Aquí recuerdo los padecimientos de los santos y los ofrezco, juntamente con los de Jesús por las benditas ánimas. Los lugares donde están las ánimas son muy diferentes según el estado de ellas. Al llegar a estos lugares veo rayos de luz que caen sobre algunos puntos o un crepúsculo alrededor del horizonte. Estos son los mejores. En ninguno de ellos se ve el cielo azul, pues en todas partes está más o menos turbado y oscurecido. En muchos lugares están las almas muy juntas y esto les causa grave angustia. Unos son más oscuros y profundos, otros más claros y elevados. Los espacios donde se hallan encerradas las almas separadas unas de otras son también de diferentes formas. Aquellas almas que estuvieron unidas en la tierra permanecen unidas solo en caso de que necesiten ser purificadas en el mismo grado. En ciertos lugares está la luz teñida con un tinte de fuego turbio o rojo. No puede expresarse la gran alegría y el consuelo de las almas que se quedan cuando las otras son rescatadas. Hay asimismo lugares donde las almas deben trabajar por penitencia. La naturaleza es allí pobre, marchita y sin vigor, y los frutos se asemejan a ella. He visto en el purgatorio a protestantes que están abandonados porque carecen de oraciones. He visto almas a las cuales, cuando salían, subían de su grado inferior a otro más elevado. A otras he visto que podían andar errantes de un lugar a otro y gozar de mutua comunicación y consuelo. El poder aparecerse para pedir sufragios es una gracia señalada. He visto lugares donde se purifican las almas que habían sido proclamadas santas, pero que al salir del mundo no habían perfeccionado su santidad. Por la parte de afuera me parece el purgatorio como un baluarte oscuro, humeante en forma de media luna. Por dentro tiene innumerables calles que conducen arriba y abajo y espacios altos y bajos. En la entrada aquel espacio es mejor, pues las almas pueden ir de un lugar a otro y deslizarse por los contornos.
Las de adentro están más duramente encarceladas. De trecho en trecho se ve a una de ellas en una cueva, dentro de una fosa, y con frecuencia se ven muchas almas juntas en un mismo espacio, en diferentes, unos más altos y otros más profundos. A veces está un alma sentada en un lugar alto, como sobre una piedra. Más adentro, en el fondo, todo es mucho más espantoso. Allí los demonios tienen poder y es como un infierno temporal. Las almas son atormentadas y espectros espantosos y larvas diabólicas recorren estos sitios atormentando y angustiando a las almas. Veo en el purgatorio un lugar destinado a los ejercicios de piedad, una especie de iglesia donde son a veces consoladas las almas. Estas la miran como nosotros a nuestras iglesias. Las almas no reciben allí inmediatamente auxilio del cielo. Todo lo obtienen de la tierra, de los vivos que ofrecen por ellas al juez oraciones y buenas obras, sacrificios y mortificaciones, y sobre todo el santo sacrificio de la misa. Este purgatorio es el de la Iglesia Católica. Las sectas están allí separadas, como aquí, y padecen mucho más porque no reciben de la tierra sufragios de oraciones y misas. Acercándose a las almas se conoce si son de hombres o mujeres. Se ven figuras más o menos claras, cuyos rostros están infinitamente afligidos y doloridos, aunque en ellos se echen de ver la paciencia con que llevan sus penas. No es posible explicar la compasión que me causa el verlas. Nada hay más consolador que contemplar su paciencia y ver cómo se alegran las unas de la salvación de las otras y cómo se duelen a la vista de los dolores de los demás que allí moran y de la aflicción de las que van llegando. He visto también a niños en este lugar. En el purgatorio las almas padecen indecibles tormentos, pero están todas consagradas a Dios y no pecan. Vi vehementes deseos, hambre y sed de redención. Todas podían ver lo que a cada una de ellas le faltaba y esperaban con ansiedad. Sus dolores, soportados con paciencia y conciencia de sus culpas, y la imposibilidad de ayudarse a sí mismas, eran cosas inefablemente conmovedoras. He visto también todos sus pecados. Estaban sentadas en diferentes profundidades, en medio del dolor y el desamparo, unas hasta el cuello, otras hasta el pecho, y hacían súplicas pidiendo socorro. Las indulgencias tienen gran valor, pues con ellas se alcanza la remisión de las penas que tenemos que pagar en el purgatorio, después de la vida. Mas, para ganar las indulgencias, no basta rezar las oraciones y practicar las buenas obras, que están prescritas con este fin. Es necesario además recibir los santos sacramentos con verdadera contrición y propósito de enmienda. Sin verdadera contrición y propósito de enmienda, sin verdadero arrepentimiento y firme propósito de enmendarse, y no es dado ganar indulgencia alguna. A toda obra meritoria va unida una indulgencia. Las buenas obras de los hombres son tan variadas como los números. Hasta la que valga menos debe estimarse en mucho si con ella va unida alguna parte de los merecimientos de Cristo. Todo lo que ofrecemos a Dios en unión con los méritos infinitos, aunque en apariencia carezca de valor, nos será descontado del castigo que hemos merecido. No me canso de lamentar la ceguera de tantas almas en cuyos ojos se han oscurecido la luz de la fe. Siguen viviendo tranquilamente en sus pecados acostumbrados y se engañan a sí mismas, creyendo ganar indulgencias con solo decir algunas oraciones. Alguna vez entenderán que los paganos y los moros, que procuran vivir virtuosamente según la ley natural, serán juzgados más favorablemente que ellos en presencia de Dios. Nosotros tenemos la gracia y no la estimamos. La gracia nos solicita y nosotros la rechazamos. Inclínanse hasta el suelo, hasta recoger la moneda que brilla, pero tienen delante de sí la gracia y la salvación eterna. Y pasan sobre ella para ir en pos de las quimeras del mundo. A estos no les valdrán la indulgencia, y aún
serán juzgados por las obras de piedad que hubieran practicado por cierta costumbre. Santa Catalina de Génova bajó al purgatorio y vio que era una mezcla inefable de tormentos y de amor, el exceso del dolor y el amor sin medida, y con el amor el júbilo íntimo, el contentamiento supremo que solo con el del paraíso se puede comparar, la inmensa alegría de cumplir la voluntad de Dios amado, del Dios amado y adorado sin desmayo, sin vacilación. Al salir las almas de esta vida, dice la santa, ven de una vez para siempre las causas del purgatorio que ellas llevan consigo, para no volver a recordarlas jamás, y no descubriendo en sí mismas toda la pureza necesaria para ver a Dios, y viéndose con un impedimento que solo el purgatorio puede hacer desaparecer, arrojándose al punto en sus llamas, si no encontrasen este lugar del purgatorio, sufrirían allí instantáneamente un infierno mucho más cruel al ver que se les quitaba toda esperanza de vivir en compañía de Dios su último fin. Y si pudiesen dar con otro purgatorio más terrible y que obrase con más rapidez, se lanzarían a él con todo el ímpetu del amor.